En el vasto mundo de los trenes, donde la velocidad se encuentra con la imprevisibilidad, surgen historias que desafían la lógica y asombran a aquellos que se aventuran en los misterios de las vías. Hoy, exploraremos descarrilamientos impactantes y colisiones inesperadas que han dejado su huella en diferentes rincones del planeta. Desde encuentros devastadores con la fuerza de la naturaleza hasta desconcertantes errores humanos. Cada uno de estos videos revela la fragilidad de la conexión entre las máquinas y el destino. Descarrilamiento en Castletown. El 30 de diciembre de 2013 ocurrió un importante descarrilamiento de tren y derrame de petróleo en Castletown, Dakota del Norte. El incidente involucró a un tren de BNSF que transportaba granos y otro que llevaba petróleo crudo. Las imágenes lanzadas por la NTSB muestran el momento del impacto. La primera toma muestra el tren de petróleo crudo mientras pasa, aparentemente sin problemas. Sin embargo, cuando la cámara cambia, el problema se hace evidente. Observa de cerca la vía más adelante. Parece haber escombros o algo en la vía. Momentos después, el tren choca contra ello y sale volando de las vías, deslizándose sobre un paisaje cubierto de nieve antes de detenerse. El accidente causó aproximadamente 476,000 galones de derrame de petróleo y su ignición, resultando en más de $7 millones en daños, sin incluir los costos de remediación ambiental. La investigación reveló que un eje dañado hizo descarrilar el primer tren que transportaba granos, y debido a que la tripulación del tren de petróleo estaba en una frecuencia de radio diferente, tuvieron casi ninguna advertencia avanzada. Afortunadamente no se informaron lesiones a residentes ni a miembros de la tripulación. El descarrilamiento y derrame de petróleo de Castletown sirvieron como advertencia para la industria del transporte y los reguladores, llevando al Departamento de Transporte de Estados Unidos a emitir nuevas regulaciones, incluyendo requisitos para vagones más fuertes y sistemas de frenos mejorados. El devastador encuentro entre un tornado y un tren. El 7 de enero de 2008, un devastador tornado golpeó la línea de ferrocarril de Union Pacific cerca de Harvard, Illinois. Aunque el tornado causó daños significativos a varios edificios y hogares, el evento más notable ocurrió cuando el tornado impactó a un tren en movimiento. Las imágenes desde el tren muestran árboles azotados y escombros volando momentos antes de que el tornado haga descarrilar varios vagones. Y como si eso no fuera suficiente, la parte trasera del tren continuó por las vías, chocando contra la cabina. El vagón cisterna visto en el video, que contenía fluido inflamable, se filtró 4 horas antes de ser contenido. Este descarrilamiento llevó a la evacuación de la ciudad cercana de Lawrence mientras las autoridades trabajaban en la limpieza e investigación del accidente. Aunque el tornado causó daños a árboles, líneas eléctricas, graneros y cobertizos, la consecuencia más notable fue el impacto de un tornado en un tren en movimiento y el derrame de materiales peligrosos. El costoso accidente que pasó desapercibido. Wellington, Ohio, es una pequeña localidad en el condado de Lorain, hogar de alrededor de 4,800 personas, y fue el escenario de un reciente descarrilamiento de tren que no llegó a las noticias nacionales. El 28 de mayo de 2019, alrededor de las 6 de la mañana, un tren de CSX pasó por la ciudad transportando productos, materiales de construcción y sustancias químicas peligrosas. Sin embargo, algo salió terriblemente mal cerca del hito 43.4 cerca de Wellington. La tripulación vio que el vagón principal se balanceaba y activó el freno de emergencia. El tren se detuvo, pero no de la manera deseada. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el tren descarriló a gran velocidad, con chispas volando mientras los frenos de emergencia se activaban. Uno de los vagones blancos salta de las vías, desencadenando una reacción en cadena masiva. La mayoría de los vagones descarrilados son vagones frigoríficos, y es posible que algunas tiendas de comestibles en Selkirk, Nueva York, no recibieran sus frutas y verduras. El equipo de emergencia llegó lo más rápido posible. Afortunadamente, todos los materiales peligrosos estaban en la parte trasera y no se vieron afectados. Solo tuvieron que preocuparse por una pequeña fuga de diésel de los vagones frigoríficos. Aunque nadie resultó herido, el accidente tuvo un alto costo. Según el informe del incidente, los daños totales superaron los $2.2 millones, incluyendo alrededor de $500,000 en daños a las vías y $1.7 millones en daños a los equipos. Una investigación determinó que la falta de lubricante causó la falla del cojinete de suspensión, provocando el descarrilamiento. Encuentro desafortunado. El río Mississippi se extiende 2.340 millas desde el lago Itasca en Minnesota hasta el Golfo de México. Es el segundo río más largo de América del Norte
y solo es una milla más corto que el primer lugar, el río Missouri. En un punto pasa por el condado de Lee, Iowa, a lo largo de la frontera con Illinois. En este lugar único, las barcazas en el río Mississippi corren paralelas a las vías del tren en tierra. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2021 hubo confusión sobre quién debía estar dónde. Un error grave del piloto de una barcaza llevó a este extraño descarrilamiento del tren. Varios vagones de carbón volcaron y dejaron caer su carga después de chocar con la proa de la barcaza. Representantes ferroviarios estimaron que alrededor de 1.400 galones de diésel se derramaron en las vías y se filtraron en el río. Varias toneladas de carbón también rodaron al agua. Un desastre ambiental como este requirió una investigación exhaustiva. Sin embargo, quienquiera que haya conducido la entrevista inicial no entendía cómo funcionaban los trenes. Al preguntar a los ingenieros qué parte desempeñaban en dirigir la nave, el ingeniero respondió de manera contundente: simplemente te sientas allí, no hay forma de dirigirlo. Va hacia donde van las vías, ¿sabes? Dicen que no hay preguntas estúpidas, pero nosotros discrepamos. Balance precario. Tailandia cuenta con más de 2.700 millas de vías férreas que se extienden arriba, abajo y a lo largo del estrecho del país, todas propiedad y operadas por el Ferrocarril Estatal de Tailandia. Aunque el sistema ferroviario tailandés es fácil y conveniente para aquellos que quieren recorrer el país, los accidentes aún ocurren. El 30 de junio de 2022, un tren de pasajeros salió de Map Cabao, Tailandia, con destino a Phakade, en la provincia de Saraburi. El tren se encontró con una aparentemente inofensiva curva a la derecha, pero un ligero desequilibrio de peso casi provoca que todo se volcara. Según informes, la carga del tren no estaba almacenada correctamente, y el desequilibrio hizo que el lado derecho se inclinara al doblar la curva. Afortunadamente, ninguno de los vagones de pasajeros volcó, y nadie resultó herido durante el accidente. Es difícil decir qué es este gigantesco objeto de cemento. Podría ser parte de un edificio que estaban trasladando por el país. El ferrocarril estatal obviamente canceló el viaje y dijo que los pasajeros serían trasladados en automóvil. Pero juzgando por donde descarriló el tren, no parece que los autos pudieran llegar allí en cualquier momento pronto. Al menos todos podrían obtener un reembolso si así lo deseaban. Caos en las vías. Este fue el escenario después de que un tren de CSX chocara contra un camión de carga en Douglas, Georgia, el 7 de febrero de 2022. Según los datos del accidente informados por las compañías ferroviarias en el sitio web de FRA, el tren iba a 54 millas por hora. También se informó que 2 empleados ferroviarios resultaron heridos. Puedes ver la locomotora de CSX número 777 tirada de lado junto a un estacionamiento y los carros intermodales descarrilados. Estas fotos, cortesía de la ciudad de Douglas, muestran cómo era la escena en el suelo. Mientras tanto, el dron vuela hacia adelante y podemos ver el cruce donde ocurrió el impacto. Parece que el camión transportaba pequeños botes de pesca. A continuación, otro accidente en cruces ferroviarios con un camión de carga, pero esta vez transportaba una carga mucho más grande. Descarrilamiento en Chattanooga. Un tren de Norfolk Southern descarriló después de chocar contra un camión, pero no era solo cualquier camión. Estaba transportando una viga de hormigón de 134 pies. Aquí está parte del remolque especializado poco después de ser impactado. El Departamento de Bomberos de Chattanooga compartió estas imágenes en su página de Facebook. En ese momento informaron que el personal en el lugar estaba trabajando para detener una fuga de diésel y aceite de lubricación, pero no se vieron involucrados otros materiales peligrosos. Según la Oficina de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional del Condado de Hamilton, 2 empleados ferroviarios resultaron heridos levemente y fueron trasladados a hospitales locales. La agencia también informó en su página de Facebook que, según los bomberos, el conductor del camión se detuvo en las vías del tren esperando que el semáforo se pusiera verde. Caos en las vías después del impacto de 2 trenes cargados de carbón. Estas son las secuelas de una colisión frontal, y estas 2 locomotoras están en mal estado. La NSF 6746 tiene el daño más severo. Puedes ver el metal retorcido en la parte delantera de la locomotora y barandillas dobladas en el costado. Mientras tanto, la NS 9867, con su luz frontal aún encendida, tampoco se ve muy bien. Ambas locomotoras están cubiertas de carbón, para explicar por qué tenemos que ir unos 4 kilómetros al sur de Lyndale, Georgia. Aquí los vagones de carga están en el suelo y el carbón está por todas partes. Entonces, ¿qué sucedió exactamente para causar tanto daño? Aquí está lo que publicó el Departamento de Policía del Condado de Floyd en su página de Facebook, temprano en la mañana del sábado 10 de septiembre de 2022.
Los cruces ferroviarios en Lyndale estarán cerrados por un periodo prolongado mientras Norfolk Southern investiga un incidente que causó que 2 trenes chocaran alrededor de las 4:15 am. Bueno, aquí está mi comprensión de lo que sucedió y estoy obteniendo esta información de fuentes que considero confiables. Se descarrilaron vagones de carbón en esta área. Este tren intermodal en dirección norte los golpeó y su unidad líder, que es la locomotora BNSF que vimos al principio de este video, de alguna manera se desprendió y continuó hacia el norte, golpeando finalmente a un tren detenido enfrente de Rome, Georgia. Inesperado descarrilamiento en Marania Dul. Los descarrilamientos de trenes pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. Tomemos como ejemplo la pequeña comunidad brasileña de Marania Dul. Esta pequeña ciudad en el sur de Brasil alberga aproximadamente 8.800 personas. Afortunadamente, ninguno de ellos estaba cerca de las vías cuando ocurrió este incidente. Los detalles sobre este accidente son escasos. Desde el video podemos observar que hay una pequeña colina al otro lado de las vías. Los coches seguían tirándose unos a otros mientras caían al canal. La verdadera pregunta es qué había dentro de esos tanques y si algo se derramó en el medio ambiente. Descontrol en Churchgate. La estación de Churchgate es uno de los centros ferroviarios más ocupados en Mumbai, India. Los trenes llegan y parten cada minuto, como un reloj. Millones de personas dependen de ellos para ir y venir del trabajo. Así que cuando sale algo mal, se desequilibra toda la ciudad. El 28 de junio de 2015, un tren entró en la estación a casi 20 millas por hora. Alguien olvidó frenar y el tren sobrepasó su curso, estrellándose en la plataforma a pocos metros de un puente de café. Las imágenes de las cámaras de seguridad capturaron todo. Afortunadamente, solo un puñado de personas sufrió lesiones muy leves, según las autoridades. Este incidente podría haber sido mucho peor. Como ocurrió un domingo por la mañana, la estación no estaba muy concurrida. Sin embargo, obligó a desviar trenes a otras plataformas y cancelar 40 trenes hasta que pudieron despejar la vía y reparar daños. Insólito incidente en un cruce ferroviario en las afueras de Tivo. La ciudad de Tivo, ubicada en la provincia de Shandong en China, opera como una metrópoli a nivel de prefectura, hogar de aproximadamente 3.1 millones de personas dentro de sus límites urbanos y 1 millón adicional en las afueras. El 3 de diciembre de 2022, un SUV negro y un camión volquete se detuvieron frente a un cruce de ferrocarril en las afueras de la ciudad. Un tren se acercaba rápidamente y lo que sucedió a continuación desconectó a Internet. En el video se ve claramente que se acerca un tren. Los brazos de seguridad están bajados y el tráfico está detenido. En este momento, el camión volquete decide comenzar a empujar hacia adelante al automóvil frente a él, llevando al SUV justo sobre las vías. Un trabajador ferroviario aparentemente ajeno al drama que se desarrolla, levanta los brazos del cruce, pero quedan atascados a medio camino. Luego el conductor del camión retrocede, llevándose consigo el brazo del cruce. La situación se vuelve aún más extraña cuando las personas en el SUV salen del automóvil, aparentemente para inspeccionar los daños. Afortunadamente, después de una breve pausa, el conductor acelera y evita por poco una colisión, rozando el tren por lo que parece ser centímetros. Estrecho encuentro entre una moto y un tren de alta velocidad. Littlehampton es una ciudad balneario en West Sussex, Inglaterra, situada en el Canal de la Mancha, a unos 52 kilómetros al suroeste de Londres. Al igual que gran parte de Inglaterra, la gente depende de una intrincada red ferroviaria para entrar y salir de las principales ciudades. El 21 de febrero de 2023, 2 conductores imprudentes en una moto decidieron desafiar su suerte. Un tren de alta velocidad se acercaba. Las luces intermitentes y las barreras lo indicaban claramente. Sin embargo, estos temerarios decidieron ignorar las señales y evitaron por poco un horrendo accidente. Las luces comienzan a parpadear, las barreras descienden lentamente. Son señales universales de que se aproxima un tren. El peatón y su perro no tienen idea de lo que están a punto de presenciar. La moto aparece sin intenciones de detenerse, cambia de carril y pasa por la intersección con apenas una fracción de segundo de margen. El tren pasa rugiendo a 70 millas por hora. El peatón probablemente piensa que acaba de presenciar un trágico accidente. Estos jóvenes temerarios no se dan cuenta de lo asustado que debe haber estado el conductor del tren. Tuvo que hacer una parada de emergencia y recuperarse después de la estrecha evasión. Vivirá el resto de su vida preguntándose qué podría haber pasado si los hubiera golpeado. El peligro de mensajear mientras se conduce. Todos conocen los peligros de enviar mensajes de texto mientras se conduce. Es distractor, peligroso, y en 48 estados es ilegal de Norteamérica. A pesar de las historias horribles, es sorprendente que algunas personas aún piensen que está bien.
Algunas incluso están dispuestas a desafiar los límites. En octubre de 2019, una operadora de trenes rusa pensó que era una buena idea sacar su teléfono y comenzar a navegar. Habría visto el otro tren que se acercaba si hubiera mantenido sus ojos en las vías. Sin embargo, se volvió viral como la ingeniera más imprudente del mundo. Honestamente, ¿qué tan irresponsable se puede ser? No solo esta mujer está en su teléfono mientras conduce un tren, sino que también está siendo grabada. Cuando finalmente levanta la vista, es demasiado tarde. Comienza a presionar frenéticamente botones, pero nada detiene el tren. Tuvo suerte de que el tren que golpeó no se estaba moviendo. Si lo hubiera hecho, este accidente podría haber sido mucho peor. Tal vez pensó que las vías estaban vacías y esperaba pasar sin problemas. Incluso si ese fuera el caso, no debería apartar la mirada de las vías. Podría haber algo atascado en las vías o algún otro conductor podría haber tomado el camino equivocado. No hay una buena razón para estar en el teléfono mientras se conduce, ya sea en la carretera o en las vías del tren. Si te gustó este video y estás ansioso por más contenido similar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dejarnos un like. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta entonces!